Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, familia. Bienvenidos a Call of Dragons. La actualización 1.0.16 ya está aquí. Acabamos de actualizar el juego, ya tenemos nuestra recompensa por actualizar. Muchos jugadores, en función del servidor en el que estéis, encontraréis que muchas de las cosas prometidas no aparecen, porque muchos jugadores no vais a encontrar los héroes nuevos prometidos, ni muchas de las cosas, pero yo os voy a dar toda la información de la que dispongo, hermanos. Como siempre, en todas las actualizaciones hay cosas que vienen anunciadas, otras cosas que añaden sin anunciar, y bueno, siempre hay desinformación y demás. Fijaros en pantalla que tenemos una novedad aquí. Fijaros que tenemos el botón de ayuda cuando estamos fuera del mapa, ¿vale? El botón de ayuda disponible sin tener que entrar a la ciudad. Ya no sale aquí a la derecha, sino que ahora sale aquí abajo. Fijaros donde el botón de alianza. Le damos aquí directamente y ayudamos a todos los miembros. Como todos sabéis, estaba anunciado el nuevo evento, pero todavía no está disponible. La actualización se ha realizado correctamente, pero el evento todavía no ha sido activado. Por otro lado, teníamos la hermosura de la nueva skin del castillo, la nueva apariencia, ¿vale? Que tenemos ahora mismo en pantalla, estilo vikinga, muy guapa. Si entramos en nuestro castillo y vamos al mismísimo castillo, aquí podemos darle al botón. Fijaros que tenemos el salón de orden en uso, este de aquí, y a la derecha aparece la primera skin nueva. Vientos del Norte se llama. ¡Oh, qué preciosidad! Vamos a verlo en modo de nieve. A ver. ¡Oh, qué chulo! Me gusta más así. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí nos dice que nos va a dar, además de la apariencia que es bonita, nos va a dar ataque de unidad de caballería 5%, defensa de unidad de tiradores de arqueros 5%. Y nos dice que esta skin es permanente. Y para saber cómo lo tendremos, tan sencillo como darle al signo de más, y nos dice que se obtiene al completar misiones del evento de clasificaciones reales. Le damos a ir y no nos lleva porque nos dice que el evento aún no ha comenzado. Por otro lado, también nos hablaba la actualización de la llegada de dos héroes nuevos. Por un lado tenemos a Sindrión, que de los dos es el que aparentemente tiene mejor pinta, y por otro lado tenemos a Fraegar, los dos nuevos arqueros que llegan con esta actualización. Lo que ocurre es que si vamos a los héroes, no aparece disponible, toda la gente estará mosqueada, no aparece disponible aún. Si vamos a los cofres, veremos que tampoco aparece por aquí, entonces la gente se está preguntando ¿dónde están los héroes? Pues bien, familia, lo que me informan es que los héroes nuevos aparecerán una vez que tu servidor avance a la temporada 1+. Según parece, hasta ese momento no podremos ni siquiera visualizarlos. De todas formas, veremos si a lo largo del día o el paso de las horas esto varía o cambia. ¿Y por qué os muestro esta pantalla así sin nada? Bien, fijaros aquí arriba, a la derecha, fijaros aquí al lado de Lilla, tenemos un símbolo. Y este será el símbolo que tendréis todos los jugadores cuando tu servidor vaya a cambiar de temporada. Si lo pulsamos, nos sale el resumen de la temporada. Nos dice cuándo ha terminado la temporada en este servidor, ¿vale? Y nos informa qué día va a pasar a la siguiente temporada. En este caso nos dice fecha de inicio de la nueva temporada será el 26 del 5, o sea, mañana. Y aquí nos pone el contador que son 23 horas. En este servidor, dentro de 23 horas, avanzará junto con otros servidores a una nueva temporada. En este caso, la división que será fusionada serán los servidores 2, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Podemos visualizarlo de esta otra manera. Estos son los servidores que pasarán a una temporada en conjunto, fusionados. Por lo tanto, una vez hecha esa fusión, pasado a esa temporada, es cuando comenzaremos a ver los nuevos héroes, ¿vale? Así que todos tranquilos, que todo llega. Por otro lado, aquellos servidores que no hayan pasado todavía a la temporada, se supone que no tendrán los héroes disponibles, ni siquiera los podremos ver. En la presentación de la nueva temporada, pues nos dan simplemente un poco de información, bla, 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 bla. Nos dice que por eso hay que matar beguimos, pasar puertas y llegar hasta matar el dragón, igual que antes, pero sí que habrá variaciones. Nos informa de la nueva actualización de los cambios que va a haber respecto a las aldeas, que habrá que tomarlas para liberar a los aldeanos y bueno, y esto nos darán recompensas. Bueno, todo esto vamos a verlo porque simplemente es orientativo, no nos da realmente información de verdad. Como sabemos también, el mapa será el mismo, pero habrá variaciones en cuanto a las zonas, puertas y situación y número de beguimos.
Así que todo esto todavía no lo podremos ver, pero estaremos muy atentos y pronto os traeremos toda la información de la que sea posible traeros. Se supone que habrá nuevos pasos puestos en diferentes lugares. Bueno, se promete la cosa muy interesante. También nos dice que habrá mejores puntos de recursos, que traerán mayor cantidad de recursos. También nos informa que los héroes pasarán de nuevo, ya que al principio del juego, en los primeros servidores beta en los que jugamos, los héroes llegaban hasta 6 estrellas. Bueno, pues ya nos dice que ahora se habilitan, una vez que pases a la temporada 1 Plus, se habilitan las 6 estrellas que veremos a continuación. Y también nos dice que a partir de ahora los héroes, al llegar al nivel 50, para poder aumentar hasta nivel 60, deberán hacerlo en combate. Como vemos aquí en la imagen, vemos a 2 héroes peleando uno con otro y en ese momento están ganando experiencia. En cuanto al mapa, nos habla del nuevo mapa y que será diferente, pero realmente no nos muestra dónde están los puntos ni nos dice nada, así que no os hagáis pájaros, que veo por ahí correr este mapa como si fuera la gloria, y simplemente con esta imagen no hacemos nada. Como os decía, podéis ver aquí que ahora el héroe, en este caso, pues ya dispone de hasta 6 estrellas, lo que supone muchísimas estrellitas que tenemos que conseguir. Fijaros, aquí lo tenemos: nivel 10, 2 estrellas, 20, 3 estrellas, nivel 30, la cuarta, nivel 40, 5 estrellas y nivel 50, las 6 estrellas, que nos dan resistencia de ataque 5% y penetración 5%. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de gastar nuestras estrellas y ser más ahorradores. Además de todas estas cosas, podremos ver que ya aparecerá disponible la misión del cuestionario, que se trata de otra especie de evento respondiendo preguntas sobre lo que ocurre en Tamari, sobre el mapa, sobre el juego, ¿vale? En algunos servidores ya aparecerá mañana, una vez llegada la actualización. Una vez llegado el cambio de temporada, les aparecerá ya esta misión. En cambio, parece ser que el resto de servidores que todavía no hayamos pasado temporada, al igual que los héroes y demás, no podremos ver ni participar en este evento, seguramente, pero lo veremos próximamente. Más cambios que podemos ver, por ejemplo, en el cambio de las políticas. Fijaros que lo han renovado y le han cambiado la estética, lo han reorganizado un poco. Fijaros que ahora aquí pues los tenemos de otro color y demás, han cambiado de posiciones, esto estaba antes más atrás, ahora está más adelante. Y hay que destacar el nuevo tema del hospital, la curación. Como habían avisado, han cambiado la curación gratuita por curación por elixir, ¿vale? En las políticas lo que veis es que nos mantienen lo que ya teníamos hecho hasta el cambio de temporada, pero ya podemos verlo, ¿vale? Ya está funcionando, entonces ahora en vez de curación gratuita, será curación por elixir. En este caso yo en esta cuenta había elegido curación por recursos al principio del juego para que me ayudara. Aquí también tenía curación por recursos y aquí ya vamos a tener elixir, ¿vale? En la siguiente temporada elegiré elixir en vez de curación gratis. Y aquí al final de las últimas políticas sí que había elegido la curación por elixir. Entonces aquí nos dice la producción va a subir un 20% y con esto al máximo son un total de 80.000 más. Y por otro lado aquí también bonificación porcentaje, 1% y hasta un 4% de bonificación en esta otra política, ¿vale? Esto está relacionado con los hospitales, que yo los tengo aquí atrás, ¿vale? Fijaros que están aquí parados, no tienen heridos, no tengo heridos en el hospital, por lo tanto no podemos ver el efecto real, pero si le damos aquí nos dice que el elixir producción por día son 200.000, como no tengo heridos, pues no puedo curarlo. Curación por recursos es la curación que teníamos antes, sigue igual, y la que se ha añadido es la curación de elixir. Y fijaros aquí arriba la pantalla, que nos informa cómo vamos produciendo elixir por el nivel de hospitales que tenemos, ¿vale? En función del nivel de hospital que tengamos, nos va a dar más o menos elixir por hora, por día. Y también nos dice en cuánto tiempo nos falta para tener el máximo, que sería 65.000, disponible. 4 horas 55 en estos momentos. Y aunque la actualización nos habla de otra variedad de cosas, en principio el vídeo era para tranquilizaros, para mostraros, para haceros saber estas cosas que tanto necesitamos, que tanto dolor de cabeza nos está dando a todos los jugadores. Quería relajaros, tranquilizaros y daros la información de la que realmente disponemos. Espero que te ayude, hermano. Si no te importa, suscríbete, dale like al vídeo, compártelo con los colegas. Hagamos grande esta familia, que todo el mundo se entere de lo que pasa en Call of Dragons, con la mejor información, los mejores trucos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Como dice mi hija pequeña, ya sabéis, muchos colores.